Buenos días, buenas tardes para todos ustedes, hermanos y hermanas, en este programa de nuevo, semanalmente, una liturgia para la vida. Les habla desde la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, el Padre Víctor Anguiano, párroco de esta iglesia de San Francisco de Asís. Nos encontramos en el tercer domingo de Cuaresma. Y aquí hay que entender y recordar ante todo lo que se veía los domingos pasados, que no, también a nosotros se nos debe de olvidar, no solamente con el pueblo judío, sino también nosotros, que viene siendo las promesas de Dios a Abraham. Primera de ellas vendría siendo las estrellas del cielo como las arenas del mar, son ellos que así va a dar y ser tu descendencia, de la cual ahora también nosotros compartimos esto, antes del Señor, después del Señor, todavía estamos en esta fe, que somos una multitud innumerable de siglos en siglos, como así le dijo Dios a Moisés, primer lectura en la zarza. Yo soy el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. La primer promesa. La segunda, que también ya veíamos, vendría siendo la tierra prometida, la tierra que emana leche y miel. Y el domingo pasado veíamos, te la daré desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. La tierra prometida, que la está desarrollando esa tierra en el transcurso del Éxodo, la segunda lectura de hoy, en Corintios del apóstol Pablo. Vámonos al Evangelio, precisamente esa tierra prometida. Ya no va a ser terrenalmente, sino celestialmente. La otra vida. No se nos debe de olvidar también dentro de ello que tenemos nosotros los cristianos, y ante todo los católicos también, tres virtudes que le llamamos teologales que debemos de tener: fe, esperanza en la otra vida y amor. Fe, esperanza y caridad. Esta tal esperanza es precisamente la otra vida. Y precisamente de eso nos trata el Evangelio de hoy. Esta tierra, esta Jerusalén celestial, esta también así le denominamos el cielo. ¿Cómo lo vamos a poder precisamente alcanzar? O también, más enfáticamente, ¿cómo no lo vamos a alcanzar? Que precisamente el Señor les plantea esto
aclarándoles que lo sucedido con los mártires de Galilea, ofreciendo un sacrificio, fueron también ellos masacrados. Y por otro lado también el derrumbe de la torre. Y les aclara el Señor: ¿piensan ustedes que esos son más pecadores que ustedes? Ciertamente que no. Pero nos advierte que pereceremos si no nos convertimos. Y aquí deberíamos de tener la aclaración de que el Señor de nuevo nos está hablando de esa tierra, patria eterna, Jerusalén celestial o cielo. No es una muerte por accidente o por violencia de otro o por enfermedad la que se está refiriendo. Porque también todavía entre nosotros está esta idea. Nos pasan estas o tales o cuales desgracias porque precisamente Dios nos está castigando, o porque no hice cierta promesa, también Dios me castigó. Y es precisamente la aclaración esta del Señor. Ciertamente que no. ¿Son ellos más pecadores que ustedes? Ciertamente que no. Pero también nos rectifica: perecerán si no se convierten. Y ese perecer o morir se refiere a la muerte eterna, no la muerte física y biológica que aquí vamos a tener que padecer tarde o temprano, sino la muerte definitiva que vendría siendo después de la resurrección de los muertos. Vamos a hacer un pequeño espacio y continuamos. Continuamos en este segundo segmento de una liturgia para la vida. En este tercer domingo, con la tercera semana de Cuaresma también, se nos olvide que hay varios signos en la iglesia que nos ayudan mucho, precisamente como ya decíamos allá, en el miércoles de ceniza. El color morado es signo de reflexión, de penitencia, como también de dolor, cuando se trata de los cuerpos presentes. Antiguamente también se tapaban las imágenes para precisamente decirnos que no nos distraigamos
en nuestras devociones, sino centrarnos en el espíritu de la Cuaresma que nos invita, como vamos a ver, a la conversión. No se canta el aleluya, tampoco el gloria. Las campanas, lo más mínimo. Las flores no deben de haber. También la cuestión de los cantos, irlos precisamente quitando en tanto a los instrumentos, para que cuando llegue precisamente el tiempo de Pascua, el gloria, las flores, la luz, las campanas, el color blanco, todo esto son signos pedagógicos que nos ayudan a centrarnos precisamente en el espíritu de la Cuaresma. Recuerden que estamos también en YouTube, una liturgia para la vida. Pueden también acompañarnos. Dennos su like para poder continuar con esta enseñanza para ustedes. Y así vaya teniendo gran propagación entre nosotros, los cristianos, católicos y aquellas personas de buena voluntad. La muerte eterna. Nos quedamos pendiente en el segmento pasado, que también nos desea el Señor, recordando a los que murieron, Galileos, haciendo un sacrificio, mas también el derrumbe de la torre que mató a varios, y el Señor les aclara: esos son más pecadores que ustedes. Ciertamente que no. Y decíamos que aquí no se refiere a una muerte física, que vamos a pasar todos y todas en este caminar de la vida, sino que se refiere el Señor a una muerte eterna, lejos de nuestro Padre, como así recordemos, está allá en el Hijo pródigo o el Padre amoroso. Regresamos a la casa paterna. O también, como diría el Papa Benedicto emérito, el cielo es la convivencia con Dios y con los bienaventurados. Esta muerte eterna, que va a ser después del juicio final, recordemos, las ovejas a la derecha, vengan benditos de mi Padre, los cabritos a la izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para los ángeles y aquellos malvados. Esta muerte eterna, ¿cómo la vamos a obtener o a detener? Vámonos a la oración de este día que nos dijo el domingo, la oración colecta, que dice así y nos ayuda bastante. Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna.
mira con agrado nuestra humildad y confesión. Entonces, allí está el poder salvarnos de los pecados a través de la oración, ayuno, limosna. Por eso hay varios sacerdotes que dejan de penitencia estas tres para precisamente poder remediarnos en nuestros pecados. Recordemos también el Evangelio, que dice precisamente el campesino, el viñador: Señor, déjame moverla, le voy a poner abono, y el otro año, si no da fruto, la cortaré. Ese tal abono, ese tal removernos de nuestro corazón, pensamiento, actitudes, posiciones, tenemos que cambiarlas para precisamente no morir eternamente. Vamos a hacer otro pequeño espacio y regresamos. Le esperamos. Continuamos en este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Ahora vamos a entrar a los signos y símbolos litúrgicos. Estamos viendo un cuadernillo del padre Guadalupe Pimentel, del editorial Paulinas, y va en orden alfabético, y estamos viendo el canto litúrgico consecuentemente en nuestras celebraciones litúrgicas. Continuamos el segmento de la semana pasada. La música grabada en las celebraciones litúrgicas no es aconsejable. No hay nada que sustituya la presencia de las personas, aunque también se puede utilizar sin exagerar su uso. El canto crea comunidad. Cantar es un gesto de todo el cuerpo, y a veces la audición es también una forma de participación. El canto en sí refuerza la unidad, y el grupo que canta es signo de solidaridad y comunión. La sacramentalidad del canto puede entenderse de dos sentidos: como expresión y realización
de una actitud interior. En cuanto revestimiento de la palabra, que llegue más profundamente al interior de la persona. El director de coro, la estudiantina, como los organistas, deben de tener en cuenta la forma en que cada uno participa en la asamblea respecto al canto. Aquí deberíamos nosotros de tener presente y más que todo recordar que hay cantos accionales que siempre los tenemos en nuestras Eucaristías y cantos ya de por sí determinados, que solamente hay variedad de tono, como decimos también por ahí, de canto. Los usuales siempre y determinados viene siendo muy conocido el Gloria, el Señor ten piedad de nosotros, el Santo, el Cordero de Dios. Son cantos fijos. De nuevo, se acompañan con diferentes melodías e inclusive con diferentes instrumentos dado al lugar en que se realiza, como puede ser acá en Chiapas la misa con marimba, allá en el centro la misa con mariachi, por allá más puede ser también a través de unos timbales o también el tambor, la maraca, el violín, como también la guitarra, u otros instrumentos propios del lugar o de la región. Ahora, hay cantos también, como decía hace rato, cantos accionales, que están implicando una acción, como es la entrada, como es el ofertorio, como es también la comunión, y puede ser también la salida. Pero recordemos que el canto de salida ya está suprimido. Regresémonos. Canto de comunión. Son largos, con varias estrofas y coros, intercalado el coro, el organista, con el pueblo. Porque cuando termina la comunión, termina el canto. Cuando termina el ofertorio, que también es largo, hay varias estrofas y acompañamiento coro, termina el canto. Cuando hay entrada, son bastantes estrofas, porque la entrada en la liturgia, principalmente dominical, generalmente hoy se hace muy breve, pero hay algunas ocasiones, en tiempo de Pascua, sobre todo, o a veces una celebración patronal o principal, hay canto de entrada desde la puerta principal de la iglesia. Y mientras que entran, llegan al altar, lo inciensan, por lo menos lleva unos 8 minutos, si no 10 minutos.
Entonces por eso tienen varias estrofas. Son cantos accionales. No son cantos determinados. Como ya decía en el Señor ten piedad, el gloria, el aleluya, el santo y el Cordero de Dios. Son cantos ya definidos. Seguimos. La asamblea. La asamblea ocupa la nave de la iglesia. Canta partes diversas, desde la entrada hasta el canto final, acompañando también el salmo, estribillos. La participación en la liturgia, la regla de oro, debe de ser participativa, consciente, plena, activa y provechosa. Vamos a hacer un pequeño espacio y regresamos. Continuamos con este siguiente segmento. Estamos revisando los signos y símbolos litúrgicos. Y estamos revisando poco a poco, en razón de alfabético, acerca del canto. Y nos están relatando poco a poco este libro, cómo tiene que ser el canto, cómo también qué lugar y quiénes desarrollan este ministerio, servicio. Decíamos anteriormente acerca de la asamblea. La asamblea, la iglesia, los bautizados, ocupan la nave central o también el pasillo central prioritariamente. Hay algunas iglesias, sobre todo antiguas, que tienen 3 pasillos que litúrgicamente se llaman 3 naves. Y también se dice la nave central como la nave lateral del lado del ambón, como también del lado de la credencia o mesita donde se ponen las cosas para las celebraciones eucarísticas. De nuevo, la asamblea, la iglesia, los bautizados ocupan la nave de la iglesia. Ellos cantan, dan sus aclamaciones, respuesta, y finalmente decíamos su participación plena, consciente, activa, interior y provechosa. Pasamos ahora al presidente. Es aquel quien preside, ocupa la sede, en algunas ocasiones el ambón y el altar. La sede, en tanto
que preside en la persona de Cristo, muy conocido entre nosotros in persona Christi. Consecuentemente, allí le tenemos que hacer una pequeña reverencia con la cabeza al que preside, sobre todo cuando pasemos enfrente de él, puesto que está representando al Señor Jesús en medio de la asamblea. En otro momento, ocupa el ambón. Más conocido es el podium, y allí es profeta, proclama, como también explica la palabra del Señor. Y finalmente el altar, donde precisamente desempeña la función, decíamos en otro momento, de sacerdote. Ojo, son estos tres lugares que debe el sacerdote ocupar, porque en la liturgia tiene varios momentos, como el que preside, como el que celebra, como el que también expone, aclama la palabra del Señor. También canta, entona los diálogos, la plegaria eucarística. Dice el que preside las oraciones, como esta última que comento, la plegaria eucarística, junto con la oración colecta, la oración de ofrendas y la oración poscomunión. El diácono ocupa el ambón y el altar, porque el diácono es en sí encargado de proclamar el Evangelio, más también colaborar con el que preside, preparando las ofrendas, como también distribuir la Sagrada Comunión. El director del canto ocupa un lugar apropiado. Por supuesto, no debe colocarse en el ambón. Dirige al coro y a la asamblea. Lo que nos aclara y acota de el director del canto. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Dónde lo va a hacer? Ya hay que tener en cuenta que el coro es el que participa con la asamblea. Ya el coro, en razón del lugar en la iglesia, ya no es arriba, es abajo con la asamblea. Participa con la asamblea. De nuevo, el director del canto ocupa un lugar apropiado. Por supuesto, no debe colocarse del ambón. Dirige al coro, como también la asamblea. Organista y músico. Ocupa un lugar apropiado. Acompaña los cantos. Incluso ejecutan ellos partes propias. Coro. Ocupa un lugar especial. Canta los cantos de la asamblea. No cantan ellos, no es audición, es acompañamiento de la asamblea. Sostiene y anima la participación de todos. El salmista ocupa el ambón y canta
el Salmo responsorial. El lector ocupa el ambón, canta las aclamaciones, el Salmo responsorial. Aquí, en razón del salmista, hermanos, hermanas, tenemos que hacer una acotación bastante importante. Recuerden ustedes que anteriormente había misas cantadas y rezadas. Para responder esto, vamos a hacer un pequeño espacio y continuamos. Le esperamos. Decíamos en el segmento pasado que anteriormente había mucho entre nosotros aquellas misas cantadas y misas rezadas. Ahora todas son cantadas, ya no hay rezadas. También por otro lado, en otro momento se comenzó también, en razón del Salmo, a cantarlo. Y ahora ya los salmos, en todos los días, también son cantados. Yo creo que hay que tener un poquito más de conocimiento acerca de ello, como decíamos al inicio de este programa, que la Cuaresma está revestida de ciertos signos, el morado, las campanas lo menor, los instrumentos lo menor posible, las flores, las imágenes tapadas, ya no se usa, hay que aclararlo, pero era con la finalidad, de nuevo, de que nos centráramos en la Cuaresma, en reflexión ante todo y penitencia por otro lado, para que nos lleve, como ya decíamos hoy, a convertirnos. En razón de esto, debemos de tener en cuenta que tenemos que intercalar los cantos, sobre todo en las celebraciones litúrgicas o las misas de entre semana, para darle precisamente mayor sentido a todo, incluyendo precisamente aún los cantos, como ya decía, silencios, reflexiones, como es el caso de esta Cuaresma, que nos invitan a, cuando hacemos al inicio, pidamos perdón de nuestros pecados. El silencio es más largo que en otros momentos, precisamente para poder reflexionar. También así los cantos. Los cantos deben detenerse totalmente
cuando son solemnidades y los domingos. Ahora, pues tenemos, como me decía, uno de coro. ¿Qué cantos vamos a cantar? Puesto que la misa es cantada. Pues canten los cantos que desafortunadamente no conocieron, de nuevo, como comentaba, la misa rezada. Ahora, aquí también aclaro, por otro lado, hermanos, que los salmistas deben de prepararse para una cierta tonalidad. No es el tono que a mí me venga, o que me inspire, o que cuasi sea entonado, sino que hay tonos específicos litúrgicos. No es cualquier tono que yo le quiera poner. Tienen sus tonos y se tienen que aprender. Hay, afortunadamente, algunos del seminario, que saben todos estos tonos, porque pues precisamente eso, ello lo tienen bastante consabido. Pero desafortunadamente no hemos tenido esa formación. Ni el pueblo, ni el coro, ni las estudiantinas. Carecemos de esto. Pero ahí la paciencia la tenemos que ir todavía llevando, pero hasta cierto momento, para poder precisamente adentrarnos más conscientemente, como aquí la regla de oro, participar activamente, conscientemente y provechosamente. Muchas gracias por habernos dejado entrar en su corazón y pensamiento. Habló para ustedes el Padre Víctor Anguiano, párroco de San Francisco, en la diócesis de San Cristóbal, en San Cristóbal de las Casas. También nos puede acompañar en YouTube, una liturgia para la vida. Feliz tarde, día y noche. Un abrazo fraternal para todos.